28 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan León Roldós, integrante de la Veeduría Ciudadana a la Auditoría de la Deuda Pública. El proyecto de urgencia económica como una versión corregida y aumentada de la Ley Nebot de 2005 sobre incentivos tributarios para nuevas inversiones y además las disposiciones transitorias sobre el techo de la deuda y la estabilidad fiscal. También está en nuestros estudios Pablo Moizam, él es vocero del Frente Nacional por la Familia. Vamos a hablar sobre legalización de siembra, procesamiento, distribución de la marihuana, del cannabis para fines medicinales, un tema controvertido en el proyecto de Código de Salud, y también el cambio de sexo sin reversión y los vientres de alquiler, también para parejas del mismo sexo. Hoy nos acompañará además Esteban Bernal, asambleísta de Creo y solicitante del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Su réplica a la acusación de Gustavo Yalc de que es falsa la documentación de Contraloría presentada como una prueba de cargo contra el Consejo. Lo analizamos. El presidente Lenín Moreno hizo un importante anuncio en su informe de labores a la Asamblea Nacional el 24 de mayo. Recordemos. ¿Por qué indigna la corrupción? Porque les roban a los más pobres. Porque el robo a los que menos tienen es doble robo, es un crimen. Roban a las madres que tienen que minar la basura en busca de la comida de sus hijos, a los jóvenes, a los que les negaron la entrada a la universidad, a los viejecitos, a los que no les pagaron las jubilaciones, al IES, a los que no les pagaron lo que les debían. Es por esas madres, niños, jóvenes y viejecitos que no pararemos en nuestra cirugía mayor contra la corrupción. Mamacita decía que mientras más cerca estás de encontrar la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Y pronto presentaremos el proyecto de ley de extensión de dominio. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales y rápidamente. Pedimos por ello ser parte de la Alianza del Gobierno Abierto, una organización internacional que promueve prácticas de transparencia, y también suscribimos un memorando de entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas, se llama así, contra la droga, el delito y la lucha contra la corrupción. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La recuperación de lo robado en la década ganada por el crimen organizado dentro del Estado es un clamor nacional. Base fundamental para que una ley de extinción del dominio sea efectiva y no quede pintada en la pared es que no se exijan sentencias penales condenatorias, sino que se proceda a la incautación apenas se tenga noticia de bienes o activos cuyo origen no haya sido justificado por personas involucradas en procesos por delitos contra el Estado o tráfico de drogas. Esto no es un abuso ni una vulneración del debido proceso, según han elevado el grito al cielo en su momento asambleístas de gobierno y oposición. Al contrario, es requisito imprescindible de acuerdo a los estándares internacionales de Naciones Unidas en sus tratados contra la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico. Solo así se puede concretar el sistema de reparación integral a la sociedad ofendida por los criminales que le roban a los pobres, sin la triquiñuela de la irretroactividad. Pero la experiencia indica que los 3 proyectos de ley presentados en la década ganada por la corrupción fueron estrangulados en la cuna por la Asamblea. Y lo paradójico es que los 3 proyectos fueron presentados por ex integrantes o ex simpatizantes de Alianza País. El fiscal Washington Pesantes, el ex asambleísta César Rodríguez y el ex fiscal Carlos Vaca. Pero no faltó el ex secretario jurídico de la presidencia para oponerse, o asambleístas de Alianza País en la Comisión de Justicia para rasgarse las vestiduras por los derechos humanos y el debido proceso al que tanto han pisoteado. Por tanto, este proyecto prioritario debe ser enviado en los mismos términos, porque leyes de ese tipo en Perú y en Colombia han tenido éxito desde la acción contra Fujimori. Y no se espera por sentencias que llegan tarde, mal o nunca,
dando tiempo a ocultar lo mal habido o a lavarlo como nueva inversión exenta de impuestos. La ciudadanía espera que se cumpla la palabra presidencial y la Asamblea haga su deber. Son 24.000 millones de dólares según la Comisión Nacional Anticorrupción, es decir, el presupuesto de un año completo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica del presidente para el fomento productivo, la atracción de inversiones, la generación de empleo y la estabilidad y el equilibrio fiscal contiene normas de incentivos tributarios y equilibrio fiscal. León Roldós, veedor ciudadano a la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día y mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Gracias a usted. Empecemos con deuda y tamaño del Estado, después vamos a incentivos tributarios como edición corregida y aumentada de la ley Nebot del 2005. La novena disposición transitoria del proyecto urgente señala que el Ministerio de Finanzas determinará conforme a estándares internacionalmente aceptados en los próximos 30 días, después de haberse aprobado esta ley, la metodología para establecer la relación entre el saldo de la deuda pública total y el Producto Interno Bruto. Esto se refiere al techo de la deuda fijado por ley en 40% del PIB. Es solo la metodología de contabilización que constará en un reglamento emitido por decreto presidencial. ¿Se mantiene entonces el 40% según esta disposición? Sí, en la ley está el 40%. Yo preferiría que la metodología básica conste en la propia ley, para evitar aquello que los reglamentos se extiendan en las interpretaciones. Y yo quiero precisar algo. Yo he sido contrario a aquello de que dentro del concepto de deuda pública se exonere o se excluya rubros. De eso abusó el presidente Correa bajo diferentes formas. En la nueva ley se dice que se excluye todo emisión de títulos que esté menos de 360 días y se liquide dentro del año, lo cual es correcto como concepto, pero debería estar fuera del tope, no de la definición de deuda pública, porque es deuda. Una cosa es que usted para un tope tome o no un tipo de crédito, otra cosa que no sea deuda. Y el otro tema es la deuda de los gobiernos seccionales con garantía del gobierno. También se lo excluye como concepto. Debería estar adentro. Una cosa que se tome esa deuda, el caso de Guayaquil, por ejemplo, que tiene capacidad de pago, fuera del tope, pero tiene que ser toda la deuda registrada para que el Ecuador se sepa qué se debe y no estemos separando cosas. Otra cosa, insisto, es entra o no en el tope. Para eso tiene que haber la normativa y la metodología. Eso por un lado. Por otro lado, no se olvide que en el gobierno de Correa se abusó aquello de las leyes. Correa decía, está en la ley, sí, por la ley dictada por ellos mismos, porque hay el viejo principio de echa la ley, echa la trampa. Entonces yo creo que es importante que una ley que yo en el conjunto la considero muy positiva, esa ley en ese conjunto tenga que estar debidamente normada. Hay espacio para reglamentos, pero los principios fundamentales, los marcos globales tienen que estar en la propia ley. Veo que desde el lado del Correato se está impugnando aquello de la amnistía tributaria o remisión. Ellos lo hicieron. Bueno, en el ya año 2015. vamos a hablar de eso más adelante. Pero el asunto es entonces que lo importante sería que esta reforma se incorpore dentro de la ley, lo cual se puede hacer inmediatamente. No es necesario esperar otro proyecto de ley. Ahora, pero también hay otro asunto que usted mencionaba, que era la capacidad de pago. Respecto al endeudamiento inmediato, para que no se paralice el Estado, la disposición transitoria 10ª establece que el financiamiento constante en el presupuesto 2018, aprobado por la Asamblea Nacional,
podrá ser ejecutado hasta por el monto contemplado en dicho presupuesto. Esto implica una nueva violación al techo de ley. ¿Es necesario fijar un techo relacionado con la capacidad de pago? No, para este ejercicio no es necesario que se modifique la ley, y voy a decirlo por qué. Porque ese endeudamiento ya está contemplado, y fue un endeudamiento contemplado, sí, antes que se rectifiquen los montos, pero ya está aprobado el principio del endeudamiento. Lo que no se puede cambiar son los rubros. Es decir, si hay este volumen para bonos o este volumen para otras emisiones o contratos de crédito vinculados con construcción, tienen que respetarse los rubros, porque tienen que respetarse lo que está en el presupuesto. Muy bien, entonces, acerca de las revisiones, ¿qué era la observación? ¿Cuál era la observación que usted tenía? Ya, yo creo que en cuanto a la remisión es bastante buena esta, es mejor que la que hizo el año 2015 el gobierno de Correa, pero ahí se excluye totalmente el rubro de fondos de reserva. Y ahí hay un problema, sobre todo con el magisterio y con buena parte del sector público, que está dentro del concepto de que se puede hacer remisión los intereses de los aportes, pero el sector público es deudor de fondos de reserva para los maestros y para otros sectores de empleados públicos. Es fundamental que eso también se considere en esta ley, y es fundamental que en esta ley también se considere el tema de la deuda arrastrada, que es la deuda de proveedores, que se debe más de $1.000 millones y no aparece registrada esa deuda, porque supuestamente está bajo evaluación o bajo fiscalización, y solamente se registra lo que está facturado. Y mientras el gobierno da luz verde a los proveedores o a cualquier persona que presenta un crédito sobre el Estado, no se registra esa deuda. Entonces yo creo que hay que terminar la transparencia de todo el endeudamiento del país. Eso le conviene a Moreno, saber qué realmente está recibiendo. Y creo que en este debate de esta ley todos tenemos que participar. No, bueno, pero vamos al otro punto porque se nos acaba el tiempo. Bueno, como usted quiera. Ya. Acerca de los incentivos o edición corregida y aumentada de la ley Nebot de 2005, se ha estimado el impacto de suprimir el impuesto a la renta a toda inversión nueva, así como de las rebajas arancelarias y del impuesto a la salida de divisas. Sí, yo creo que justamente ese es el segmento donde hay que cuidar que haya simulaciones. Y creo que, insisto, esto tiene que estar en la ley, fundamentalmente en la ley. Solamente para trámites deben estar los reglamentos. Porque si no, vuelvo a la frase, echa la ley, echa la trampa. ¿Verdad que en eso se graduó y se consagró doctor honoris causa Correa? Pero eso no significa que no hay que tener cuidado en leyes que se van a dictar en esta época. El asunto es que la ley Nebot estuvo vigente 2 años, 2005-2007, y no hubo ninguna inversión nueva en Quito ni en Guayaquil. Solo el proyecto de concesión de servicios en el puerto de aguas profundas de Pozorra, que lo bloqueó Correa y después lo autorizó. ¿Qué garantiza ahora que el efecto de atracción de inversiones sea diferente? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el sistema Nebot y el sistema actual? Entre el sistema que solo hablaba de inversión nueva de nuevas compañías o inversión nueva de las compañías existentes. Yo no sé por qué fracasó el texto de la ley anterior, no sé, pero yo creo que es fundamental el aspecto confianza y sobre todo la señal de honestidad. Cuando se siente o se percibe de que todo está direccionado para un fin determinado, no hay nadie que honestamente quiera intervenir a concursar, salvo que use el mismo lenguaje. Esto es, que se participe con quienes deciden un proyecto. Y eso es lo que destruye la ética pública en el Ecuador. El IVA es el impuesto de mayor recaudación, pero en el Ecuador es con una anticuada tarifa única del 12% y pagan lo mismo pobres que ricos. Para efectos de simplificación y efectividad tributaria, ¿sería conveniente un IVA con tarifas diferenciadas por la calidad de los productos en vez de estar exonerando de IVA a ciertas actividades? Podría ser, pero un IVA diferenciado muy claramente. El tema de
el IVA múltiple es que se presta también a simulaciones y a cambiar el concepto de un IVA de uno a otro y luego da lugar a glosa y a multa y a sanciones. En el Ecuador hay una fijación mental con el impuesto a la renta. Incluso la primera ley Nebot de 1999 lo suprimió y lo sustituyó por el impuesto a las transacciones bancarias, que fue un desastre. Actualmente el SRI ha aumentado su recaudación sobre el impuesto a la renta, pero su promedio entre los grandes contribuyentes no llega al 3% de la facturación de ellos. Y en países capitalistas como Gran Bretaña hay empresas que pagan hasta el 9%, como Saab Miller. Es cierto que el Foro de Sao Paulo recomienda que 2 dígitos, o sea, desde 10 en adelante, ya es propiedad del Estado, es una especie de incautación. Ahora, ¿se debería fijar una meta sobre la facturación de los grandes contribuyentes ahora que sus nuevas inversiones y reinversiones estarán exentas? Yo creo que no. Yo creo que lo que tiene que hacerse es el adecuado control y oportuno, porque el problema en el gobierno de Correa fue que los controles no fueron oportunos. Y entonces luego, cuando se dieron, con amenazas de sanciones, de clausura y otros tipos de acciones, lo que se llevó fue a negociar caso por caso. Si el caso era de amigos, si el caso era de enemigos. Y yo creo que así no puede funcionar ninguna sociedad, ninguna economía. León Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este es Vamos a una pausa y al regresar conversamos con Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, sobre legalización de la marihuana para uso medicinal, vientres de alquiler, cambios de sexo sin reversión, temas controvertidos en el proyecto del Código de la Salud. Lo analizamos al volver. Una pausa. No se vaya. Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días y a toda la audiencia que nos escucha. Buenos días. El Frente Nacional por la Familia dice estar preocupado por varios artículos que se están incluyendo en el Código de la Salud que trata la Asamblea Nacional. Primero, que haya licencias para la siembra y el cultivo de cannabis. El argumento, fines medicinales. ¿Por qué les preocupa? Bueno, es gravemente preocupante y escuchamos aquí al doctor Carrasco, presidente de la Federación de Médicos, la semana pasada aquí en Contacto Directo, diciendo que existen supuestos usos medicinales y terapéuticos. Pero yo pregunto, ¿cuál es la ciencia detrás de estos supuestos beneficios? Él me hablaba del Alzheimer, pero por ejemplo la Sociedad de Alzheimer en Inglaterra dice claramente que existen muy pocos estudios de baja calidad y que además no tienen resultados concluyentes respecto de estos supuestos beneficios, solamente de los efectos secundarios de esta enfermedad. Sin duda, dice la Sociedad Alzheimer, que ni siquiera cura, trata o previene esta enfermedad. Y con este tipo de declaraciones también concuerdan, por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer, la Fundación Parkinson, inclusive la Organización Mundial de la Salud, dice que no existen suficientes resultados que avalen el uso del cannabis para uso medicinal. Pero por el contrario, lo que sí está claro es que sus perjuicios para la salud, la capacidad cognitiva, la memoria y una serie de perjuicios como la adicción que causa la marihuana es un problema que la sociedad ecuatoriana no quiere. Ahora, una cosa es la discusión del uso del cannabis en su uso medicinal, la argumentación médica también que pueden tener desde distintos frentes, pero luego está, ¿qué dice el artículo? El artículo 333 dice que es la autoridad sanitaria quien va a determinar qué enfermedades pueden ser tratadas con cannabis y además que va a otorgar estas licencias para la siembra, para el cultivo, la cosecha, industrialización, etcétera, con fines medicinales y terapéuticos. Entonces, habría que regular cómo se van a dar esas licencias y luego, cómo comprobar que se esté sembrando solo con fines medicinales. El tema del control es el que, a su juicio, podría abrir la puerta para que se siembre con otros fines. Bueno, insisto, lo primero es que haya una verdadera comprobación de los supuestos beneficios medicinales y terapéuticos. A las farmacéuticas se les exige una serie de controles y cumplir protocolos internacionales para introducir cualquier medicamento en el Ecuador, pero la marihuana la vamos a aceptar así como así. Segundo, el punto que usted menciona, efectivamente, las licencias va a ser una gran carga para el Estado que a duras penas puede controlar el sistema sanitario en Ecuador. Y veamos la experiencia de países cercanos. Colombia, el año pasado, aprobó una ley similar y en este momento la autoridad sanitaria ya está desbordada con la cantidad de licencias que se han solicitado, que se triplican cada 2 meses. Entonces, ¿cómo creemos que nuestro Estado va a poder controlar
que estas licencias en efecto se utilicen para fines terapéuticos y medicinales y no más bien empecemos a proliferar con el narcotráfico y el microtráfico en las escuelas y colegios donde nuestros niños son las principales víctimas de esta droga. Ese es uno de los temas que se trata en el código. El otro del cual ustedes tienen reparos es el de vientres de alquiler, la maternidad subrogada. Y sobre eso recordemos lo que dijo aquí el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Se habló acerca del vientre de alquiler, que ahora se legaliza, que ahora se reconoce, que se lo va a permitir. Esto, para información de la ciudadanía, sí sucede aquí en el país, solo que está en negro, está al margen de la ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el Código Orgánico de Salud, en el artículo 189, solo hace una mención a la reproducción asistida, con todos los métodos de reproducción asistida, incluido el vientre de alquiler, que debe ser legislado posteriormente. Esto no lo legaliza, esto simple y sencillamente lo menciona y tendrá que venir una legislación posterior para determinar cuándo se puede acceder a él. Y que esto ya está ocurriendo, decía él. ¿Ustedes por qué creen que tal como lo está estableciendo el código más bien lo legaliza? Bueno, es ingenuo y es preocupante que el presidente de la Federación de Médicos diga que simplemente porque se menciona en una ley, estamos hablando de un código integral, no se legalice. Y efectivamente él nos da la razón. En Ecuador ya se está comercializando bebés por $10.000 y $16.000 cuando la mujer, además de su vientre, aporta células. Entonces, lo que queremos es convertir a la mujer en una fábrica de bebés. Hemos visto la experiencia de otros países como por ejemplo India, que ya derogaron leyes similares. ¿Por qué? Porque había tráfico, había esclavitud, había comercialización de mujeres. La pobreza en Ecuador no está esperando que la Asamblea Nacional nos traiga una ley que vaya a doblegar a la mujer y convertirla en un objeto. Pero lo que dice el código es que se prohíben los pagos por el alquiler de vientre, solo lo que se dice, solo lo que sea los costos de atención durante el embarazo y el parto, es decir, cuando ocurre. ¿Qué experiencias o con qué argumentos sostienen ustedes que esas prácticas más bien están fomentando el tráfico, el que se utilice a mujeres, en varios de los casos, de escasos recursos, para pagarles e inducir a estas prácticas? Bueno, definitivamente ya está sucediendo en el país, ya hoy se paga $10.000, ese es el precio de la vida en Ecuador actualmente, pero en el mercado internacional una pareja paga hasta $70.000 por un bebé. En el momento que legalicemos esto en Ecuador, estaremos abriéndonos a un mercado internacional, a un crimen que no existe en Ecuador, pero que lo vamos entonces a institucionalizar en el país. Y nos parece inadecuado para la mujer ecuatoriana, para la vida de los ciudadanos, que traigamos prácticas que no corresponden a nuestras tradiciones. Entonces, por un lado les preocupa el tema de la dignidad de la mujer, que se utilicen estas prácticas, pero ¿cuáles podrían ser otras de las derivaciones de que se quiera legalizar algo que ya está ocurriendo, pero el tema del alquiler de vientre? Bueno, hay varias implicaciones legales. Una, como ha sucedido en otros países que han legalizado estas leyes, es que hay mujeres que, como es natural, forman un vínculo emocional, afectivo, biológico con la criatura y luego no quieren entregarla. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La van a demandar los compradores del bebé porque no ha entregado al producto? ¿O al contrario, cuando el niño nace con algún problema congénito o desarrolla un síndrome de Down o no es del sexo con el cual fue especificado por los compradores, van a rechazar el producto? Esto definitivamente es comercialización de la vida humana y de nuevo, creo que los padres de familia, las personas que me escuchan saben que esto no es lo que el Ecuador quiere para nuestro país. Este es un proyecto que se ha venido discutiendo y postergando ya por años. ¿Han tenido ustedes oportunidad de presentar sus observaciones en la Asamblea? ¿Qué otro tema les preocupa? Hemos conversado, sí, con varios asambleístas, hemos tenido un poco de acercamiento con universidades, con varios gremios, tratando de dejar que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo, que los padres de familia estén preocupados por algo que nos va a afectar a todos. El año pasado, el Frente Nacional por la Familia ya convocó a más de 1 millón de personas en 27 ciudades y vimos en esa época que los supuestos fantasmas que habían detrás de la ley de la violencia contra la mujer se han concretado. La semana pasada el presidente Lenín Moreno, y ya está en el registro oficial, pasó el decreto 397, donde está introduciendo no solamente la identidad de género, pero además nuevas masculinidades y también mujeres en su diversidad. Nos parece muy preocupante y le preguntamos al presidente Moreno cuáles son esas otras masculinidades y qué otro tipo de diversidad de mujeres más allá de la etnia puede haber. Estamos seriamente preocupados con estas leyes y el Código de la Salud introduce también a otros problemas que a los padres de familia nos preocupan, como por ejemplo la patria potestad. Están los artículos que hablan sobre repartir anticonceptivos sin restricción, por ejemplo, a jóvenes, en el artículo 15. Entonces, un joven en Ecuador no puede conducir, no puede contratar,
no puede casarse, no puede ir al ejército, no puede ingerir bebidas alcohólicas, pero le vamos a permitir que tome decisiones respecto a su sexualidad, como por ejemplo el cambio de sexo que se promueve en el artículo 186. Son algunas de las preocupaciones y observaciones de Pablo Moizán, el vocero del Frente Nacional por la Familia, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy buenos días. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar, Esteban Bernal, asambleísta de Creo y solicitante del juicio político al Consejo de la Judicatura. Su réplica a Gustavo Yalca, el presidente del Consejo de la Judicatura, sobre legalidad de certificación de Contraloría. Manténgase usted en nuestra sintonía. Ya regresamos. Esteban Bernal, asambleísta por Creo, solicitante del juicio político al Consejo de la Judicatura. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Respecto a las irregularidades detectadas por Contraloría en los concursos de fiscales, Gustavo Yalca, presidente del Consejo de la Judicatura, señaló lo siguiente. Recordemos. En primer lugar, tenemos el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina que los informes de la Escuela de la Función Judicial de Talento Humano son vinculantes para el Consejo de la Judicatura. Los concursos se hicieron y terminaron perfectamente dentro de las normas. Es el manejo del banco de elegibles que es criticado y observado por Contraloría y que determina responsabilidades a quienes manejaron el banco. En este caso en particular, el banco de elegibles lo manejaba la Fiscalía General del Estado, porque fue un concurso que organizó además el Consejo Transitorio anterior a este Consejo de Judicatura. Pero, preciso, ni siquiera la Contraloría dice que en el concurso hubo algo irregular. Lo que dice es que en el manejo del banco, en este tiempo se han hecho, en estos últimos 5 años, alrededor de 850 nombramientos de fiscales. Y la Contraloría observa 33 nombramientos. No debería haber ninguno irregular, estoy de acuerdo con eso, pero determina claramente quiénes son los responsables. ¿No son entonces responsables los consejeros de la Judicatura? Su réplica. Yo creo que el Consejo de la Judicatura hace práctica y gala de aquella práctica mañosa y de mentira que estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo a través del correísmo. Yo voy a referirme puntualmente a la última parte que dice el doctor Yalca. Vea usted lo que dice el artículo 73 con respecto a los efectos vinculantes del resultado de los concursos. Primero, un concurso que tiene que ser bien hecho. Luego de ello, no habla en ningún momento de los informes de la Dirección de Talento Humano. Ya creería yo, doctor Pinargot, de que hoy en día la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía pasan a ser las mujeres u hombres más poderosos del sistema judicial, además vulnerando plenamente lo que determina el artículo 181 de la Constitución de la República, que no le manda pues a cumplir funciones al director de Talento Humano, sino al presidente y a los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. Y en su numeral 3 y numeral 5 claramente determina que son funciones del Consejo de la Judicatura, no de la directora de Talento Humano. Esto en términos constitucionales. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial. Así igualmente el numeral 5, velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Como usted puede ver, ahí nomás ya hay una imprecisión, por decirlo menos, por parte del doctor Gustavo Yalca. Y con respecto al informe de Contraloría General del Estado, doctor, nosotros obtuvimos un informe original. Bueno, vamos a ver sobre eso lo que dice el doctor Yalca. Sobre los anexos al informe de Contraloría que usted exhibió, Gustavo Yalca señaló lo siguiente. Se adjuntan, Alfredo, una serie de matrices como anexos al informe de Contraloría. Y en este adjunto, que se presentó con la firma de responsabilidad del asambleísta Bernal y del asambleísta Tello, aparecen los nombres de los vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, nosotros al recibir la notificación de la Asamblea Nacional, hemos pedido a la Contraloría que nos certifique estos documentos. Y la Contraloría nos responde
que estas copias que ha presentado el asambleísta Bernal y el asambleísta Tello no corresponden al documento que reposa en Contraloría y que por lo tanto este documento presentado por los asambleístas es un documento falso. ¿Es falso el documento? ¿Dónde lo obtuvo? ¿Gustavo Yal ha presentado contra usted alguna denuncia penal en la Fiscalía? Entiendo que lo ha presentado y qué bueno que el fiscal general de la Nación tenga la posibilidad de hacer una evaluación y esa última aseveración de que es un documento falso tendrá que demostrarlo. Mire, doctor, en varios medios de comunicación, incluyendo este canal, manifesté que la documentación que flamea el doctor Yal, esta documentación, una documentación de hojas simples, de 6 hojas simples que yo la había presentado como un antecedente mediante el cual advertimos la existencia de un informe final de Contraloría que obtuvimos mediante un acto urgente, y es la propia Contraloría General del Estado. La propia Contraloría General del Estado que remite el 16 de mayo pasado a la Fiscalía General del Estado el informe final. Y doctor Yal, aquí sí le invito a que revise la página. Ahora, pero hay un asunto sobre eso. La Contraloría dice de que ese informe es reservado y de que hay otro informe que es público que está en la página web. A ver, entonces, en la página web no estuvo, doctor. No estuvo en la página web. Pero en todo caso ese informe es reservado, el que va al fiscal. A ver, lo que está diciendo la Contraloría General del Estado es que este análisis, de esta síntesis, que es lo que flamea el doctor Yal permanentemente. Claro, el resumen ¿Qué es el resumen del informe? Esto debería preocuparnos. Este es el informe final de la Contraloría General del Estado. Y lo que acaba de mencionar, yo ya lo dije en la solicitud de juicio político, por eso quería invitarle de manera... Claro, pero ahí hay una diferencia. Una cosa es que sea falso y otra cosa es... Totalmente. De que sea un informe reservado, digamos. Eso es distinto. Ellos están diciendo que la síntesis es un informe reservado, algo que es sorprendente porque hay que entender que la síntesis no es otra cosa más que el reflejo de un informe final que ya está constando inclusive en la página web, luego de la denuncia de este legislador. Pero permítame, doctor, rápidamente, mire usted lo que pongo en el juicio político, que lo suscribimos con el asambleísta Tello. En la parte pertinente, lo que el doctor ya denuncia en este canal, ya lo dijimos, doctor, le invito a reflexionar sobre esto. Dice, resulta necesario dejar constancia que la orden de trabajo 080, la síntesis que consta en la página web de la Contraloría, no refleja la información obtenida en los informes aprobados. ¿Por qué? Porque nosotros en este mecanismo de investigación, a través de esta información, obtuvimos acceso a este informe de Contraloría. Un informe de Contraloría que es devastador, es un informe de Contraloría contundente e irrefutable, porque efectivamente ahí se determina, y ahí hay una imprecisión, o mentira diría yo, del doctor Gustavo Yal cuando manifiesta de que este informe no le da responsabilidades ni observaciones y que además observa, dice, el banco de elegibles. En la página 44 del informe, que está notarizado, que es original, claramente establece de que el presidente y vocales miembros del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones tales, de fechas tales respectivamente, otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Eso es fulminante en términos de administración de la fiscalización de la justicia ecuatoriana. Y ahí vamos a determinarlo en el juicio y llegaremos a conclusiones reales que determine y requiere el país en el marco de encontrar la independencia judicial. Esteban Bernal, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Muy amable, doctor. Gracias. Estefi. 7 de la mañana con 42 minutos antes de concluir sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Un derechista, un izquierdista se enfrentarán ya a la segunda vuelta presidencial con el 99% escrutado. Iván Duque, el candidato de derecha y de la organización del expresidente Álvaro Uribe, obtuvo el 39% y el aspirante de izquierda, Gustavo Petro, el 25%. Más de 36 millones de personas fueron llamadas a las urnas para escoger al sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Las elecciones fueron pacíficas. La segunda vuelta está prevista para el próximo 17 de junio. Esta semana, el CAL, el Consejo de la Administración Legislativa aquí en Ecuador, analizará el proyecto económico enviado por el Ejecutivo el pasado jueves. El Consejo de Administración Legislativa CAL será el encargado de revisar el proyecto urgente de ley económica, enviado por el presidente Lenín Moreno el jueves pasado.
El miembro del CAL, Patricio Donoso, explica que son ellos los encargados de direccionarlo a una comisión, que a su juicio podría ser la de régimen económico. Yo pediría estar en los debates en aquella comisión. Recuerda que el plazo para aprobar el proyecto es de 30 días. Considera que a pesar de que la iniciativa es positiva, se deben incluir algunos puntos. La explicación de cómo se va a renegociar la deuda externa a fin de que baje el riesgo país. Segundo, una prudencia fiscal que implique eliminación sustancial del gasto público. El legislador social cristiano Luis Fernando Torres concuerda con que el proyecto es un gran paso, pues entre otras cosas eliminará impuestos. Por ello considera que debería ser analizado en la mesa de la Comisión de Desarrollo Económico. Es un proyecto que al no tener impuestos no debe pasar por la Comisión de Régimen Económico y al tener básicamente incentivos. El proyecto ciertamente abre una nueva etapa económica en el país. A pesar de que no descarta que la Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Pavel Muñoz, pueda tratar esta normativa, reconoce que podrían presentarse obstáculos. El asambleísta Muñoz tiene experiencia, es capaz, sin embargo, ha hecho algunos cuestionamientos al proyecto e inclusive al propio ministro de Economía, lo que demuestra que no existe la apertura para tratar el proyecto presentado por el presidente Moreno. Añadió que el CAL podría reunirse el martes, mientras que se espera que este lunes el Frente Económico en una rueda de prensa dé detalles de la ley. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.